¿Por qué la naturaleza copia y pega los mismos animales una y otra vez? En Alemania, hay una formación de roca que lleva siglos siendo cortada como si fuera pan duro. Trabajadores de cantera rompen, separan y pulen capas de piedra que alguna vez fueron el fondo de un mar antiguo, y con eso fabrican tejas, mesas y piezas que terminan en casas modernas sin que nadie se pregunte de dónde salió ese material. Pero de vez en cuando, el cincel no golpea piedra. Golpea algo que no debería estar ahí. Al menos no de esa forma. Porque lo que aparece no son simples conchas o restos sueltos. A veces emerge un cuerpo casi completo, una criatura entera, congelada en el tiempo, como si alguien hubiera escondido un animal dentro de una pared. Esa roca viene del Jurásico temprano, hace alrededor de 183 millones de años, cuando esa zona era un mar cálido y poco profundo. Y desde el siglo XIX, mientras la industria de canteras crecía, los hallazgos se multiplicaron. No 1 ni 10, sino miles de fósiles de animales marinos. Y lo que revelaron no solo fue vida antigua. Fue una idea que le da la vuelta a cómo entendemos la evolución. Porque entre esos fósiles había reptiles. Reptiles marinos. Criaturas que vivieron, nadaron, respiraron aire y murieron muchísimo antes de que existieran los delfines. Y eso suena normal, hasta que ves la forma. Porque algunos de esos reptiles se parecen tanto a un delfín que el cerebro hace cortocircuito. No es más o menos parecido. No es tiene algo. Es que su cuerpo parece el mismo diseño, el mismo molde, el mismo copia y pega de la naturaleza. Eran los ictiosaurios, ichthyosaurs, y en cuanto se empezaron a estudiar en serio, obligaron a los científicos a hacerse una pregunta incómoda: ¿cómo puede la evolución fabricar casi el mismo animal dos veces, con millones de años de diferencia, y a partir de antepasados completamente distintos? Aquí es donde te pido que te quedes hasta el final, porque lo que empieza con un reptil que parece delfín termina en algo todavía más loco: polillas que se comportan como colibríes, mamíferos que se convierten en erizos sin ser erizos, animales que inventan alas sin ser aves, y el caso más descarado de todos, criaturas que no son cangrejos, pero deciden volverse cangrejos de todos modos. Sí, así de ridículo. Así que si este tema te late, suscríbete y comparte este video, porque en Jurassic Files vamos a romper la idea de que la evolución es un camino libre y creativo sin límites. Spoiler: la naturaleza tiene manías. Y una de esas manías es repetir soluciones. El delfín reptil del Jurásico. Los ictiosaurios tenían una forma que parece diseñada por un ingeniero obsesivo. Cuerpo alargado, más ancho al frente y afinado hacia la cola, perfecto para cortar el agua. Una cola con forma de media luna que impulsa con fuerza, aletas como remos, torso rígido para transmitir energía sin desperdicio. Y si eso te suena, es porque es exactamente la silueta que asociamos con los delfines y con varios animales que nadan rápido hoy. Incluso el patrón de colores coincide con el truco más común del océano: oscuro arriba y claro abajo, para camuflarse. Desde arriba se mezclan con el fondo oscuro del mar, desde abajo se confunden con la luz de la superficie. Es una estrategia tan simple y tan efectiva, que aparece una y otra vez. Ahora imagina esto: si alguien pudiera revivir un ictiosaurio y te lo mostrara en una alberca, sin decirte nada, muchísima gente diría es un delfín raro. Y ahí está lo inquietante: no era un mamífero. Era un reptil. Tan primo de un delfín como tú lo eres de una tortuga. Y aún así, mismos problemas, misma solución visual. Y no solo es apariencia. Los ictiosaurios respiraban aire con pulmones, igual que los delfines. Y como los delfines y las ballenas, parían crías vivas en el agua. Hay fósiles de madres con la cría saliendo por la cola, que es exactamente el modo más seguro para no ahogar al bebé en el parto. O sea, no solo copiaron la forma del cuerpo. Copiaron una parte crucial del estilo de vida marino. Pero aquí viene lo más raro: esos reptiles marinos desaparecieron. Se extinguieron hace decenas de millones de años y se llevaron su diseño con ellos. Durante un montón de tiempo, no hubo nada en el océano que se viera así. Y entonces, mucho después, los mamíferos decidieron volver al agua.
Y pasó algo que parece broma, pero no lo es. Usando un plano completamente distinto, la evolución volvió a construir un animal tipo delfín. Porque los primeros antepasados de ballenas y delfines no eran torpedos perfectos. Eran mamíferos terrestres con pelo, 4 patas, cuerpo de animal de tierra que empezó a meterse al agua por comida. Algunos parecían lobos que pescaban, otros parecían una mezcla extraña entre nutria y cocodrilo peludo, caminando y nadando. Pero generación tras generación, mientras se hacían más acuáticos, dejaron de parecerse a su pasado y comenzaron a parecerse a algo que ya había existido, a esos reptiles marinos extintos. Y cuando aparecieron los delfines modernos, el copia y pega se sentía completo. La naturaleza había rehecho, desde cero, un diseño parecido al ictiosaurio, pero ahora con un mamífero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿La evolución está pensando? ¿Está copiando por gusto? ¿O hay una razón más fría y simple? La manía más lógica del mundo, la evolución convergente. Lo que los trabajadores alemanes encontraron, sin saberlo, fue evidencia de una de las costumbres más extrañas y al mismo tiempo más lógicas de la evolución convergente. Eso pasa cuando diferentes animales, que no están emparentados de forma cercana, terminan pareciéndose mucho porque enfrentan el mismo problema y la naturaleza tiende a llegar a la misma respuesta. No porque quiera, sino porque ciertas soluciones funcionan mejor que otras. Y si una solución funciona demasiado bien, aparece una y otra vez. A primera vista, esto suena raro porque nos enseñan que la evolución es azar, mutaciones al azar, y luego selección natural. Y sí, el azar existe en las mutaciones. Pero la selección no es azar. La selección filtra. Elimina lo que no funciona. Premia lo que sí. Y cuando el problema es el mismo, el filtro empuja a caminos similares. Hay una frase famosa que dice algo así como, si rebobinas la cinta de la vida y la vuelves a reproducir, todo saldría distinto. Y en detalles finos, claro que sí. Pero en lo general, la naturaleza sorprende. Porque se repiten formas y estrategias como si el planeta estuviera obsesionado con ciertos diseños. Y para verlo, ni siquiera necesitas fósiles. El colibrí que no es colibrí. Sal a un jardín en verano, quédate viendo flores, y puede que te pase algo, vas a ver un colibrí miniatura flotando en el aire. Se queda quieto frente a una flor, vibra, zumba, mete algo parecido a un pico dentro de la flor y sale disparado a otra. Y si estás en Europa o Asia, hay un problema. Ahí no hay colibríes nativos. Los colibríes son de América. Entonces, ¿qué era eso? Era una polilla, la esfinge colibrí, Macroglossum stellatarum, también llamada polilla colibrí. Es chiquita, pero se mueve como colibrí. Sus alas laten rapidísimo y ese aleteo produce el zumbido típico. Su pico en realidad es una trompa enrollada que se estira como un tubo y llega profundo a flores tubulares, las mismas que un colibrí también aprovecharía. Y lo más loco es que su cuerpo se calienta muchísimo durante el vuelo, como una máquina trabajando al límite, porque para volar así necesita un gasto de energía enorme. O sea, no solo imitó la forma de alimentarse, imitó el estilo completo de vuelo estacionario. Y aquí viene la parte que te deja pensando, esta polilla no solo actúa como colibrí. También se guía por colores y por señales visuales de forma muy fina para encontrar flores. Pero si abres el cofre del motor, todo es distinto. Un colibrí mueve alas con músculos conectados a huesos, la polilla mueve alas con un sistema diferente, donde la parte del torso se deforma a cada latido. El colibrí usa lengua como una especie de herramienta para succionar, la polilla usa una trompa que funciona con presión interna del cuerpo. Mismo resultado, flotar, chupar néctar, visitar flores. Distinta maquinaria por completo. Esto es convergencia pura, mismo problema, misma escena, mismo personaje, pero hecho con piezas diferentes. Y si esto ya te parece raro, lo de Madagascar se siente como una trampa para turistas. El erizo que engañó a medio mundo. Madagascar es una isla enorme, separada del continente desde hace muchísimo tiempo.
Y a pesar de estar aislada, algunos mamíferos llegaron ahí en algún punto por pura suerte, y luego evolucionaron de forma aislada. ¿Qué pasa si caminas por un bosque de Madagascar y ves un animal pequeño con espinas, que se enrolla para defenderse y sale de noche a buscar insectos? Cualquier persona diría, un erizo. Y se equivocaría. Porque es un tenrec, el tenrec erizo, por decirlo fácil. Se parece muchísimo a un erizo, se defiende igual, vive de manera parecida y hasta parece tener la misma idea de vida. Pero no es un erizo. Y no solo no es un erizo, está lejísimos de los erizos en el árbol familiar. Es como ver dos llaves casi iguales y descubrir que una abre una puerta y la otra abre un cofre completamente distinto. ¿Y por qué pasa? Porque ser un animal pequeño en un mundo lleno de depredadores es un problema universal. Si no eres grande, si no eres rápido, si no tienes veneno, te conviene volverte difícil de comer. ¿Y cuál es una solución brutalmente efectiva? Volverte una bola de espinas. No necesitas ser el más inteligente. Necesitas ser un bocado horrible. Y lo mejor es que, aunque se parecen, se notan diferencias si miras con detalle la estructura de las espinas, el cuerpo, algunos rasgos internos. O sea, no es un clon perfecto. Es la misma idea, ejecutada con un cuerpo distinto. Convergencia otra vez. Pero Madagascar se pone todavía más extraña, ahí, como faltan ciertos grupos típicos de mamíferos que sí existen en otros lugares, los tenrecs se diversificaron para llenar huecos. Hay tenrecs que parecen musarañas, otros que parecen nutrias, otros que parecen ratoncitos. Es como si la naturaleza hubiera dicho, ok, no tengo roedores aquí, no tengo ciertos depredadores pequeños. ¿Qué tengo a la mano? Tenrecs. Perfecto. Con eso armamos el ecosistema. Y lo logra. Con variaciones. Con estilos. Con formas repetidas. Y si creías que el copia y pega era solo para animales que nadan o que tienen espinas, espera a ver lo que pasa en los árboles. El problema universal del bosque, el piso es peligro. En un bosque, la regla es simple, el suelo es una trampa. Es donde te agarran, donde te alcanzan, donde te cazan. Para un animal pequeño que vive entre ramas, bajar de un árbol para subir a otro no solo es cansado, es ponerse a la altura de la boca de alguien. Entonces, ¿cómo te mueves sin tocar el suelo? La respuesta que inventó la naturaleza en distintos lugares del planeta fue tan simple que parece de caricatura: si el suelo es peligroso, planea. Deslízate. Vuela sin volar. Y lo increíble es que esa solución aparece en varios grupos diferentes, en continentes distintos, con linajes que no se copiaron entre sí. Solo llegaron al mismo truco. En Australia están los petauros del azúcar, sugar gliders, esos marsupiales que parecen ratoncitos con ojos grandes y una membrana de piel que se estira del brazo a la pierna. Saltan y planean decenas de metros, controlando dirección con el cuerpo. En Norteamérica están las ardillas voladoras, que hacen algo parecido con su propia membrana. Misma idea general, un paracaídas pegado al cuerpo para cruzar espacios entre árboles. Y si eso ya te parece impresionante, hay un animal que lleva la idea a otro nivel, el colugo, también llamado lémur volador, aunque no es lémur y no vuela como ave. Ese animal parece un cometa viviente. No solo tiene membrana entre brazos y piernas. También la extiende hacia dedos, cola, casi como si todo el cuerpo fuera un ala. Y con eso puede planear distancias enormes con una eficiencia ridícula. Y en África existe otro grupo con su propio giro, los anomalures o ardillas de cola escamosa, que además de planear, tienen escamas en la cola que les ayudan a agarrarse al aterrizar en troncos lisos, como si fueran clavos naturales para escalar. Mismo problema, moverse entre árboles sin morir. Misma solución, membrana, planeo, control. Y cada linaje mete su toque. El lugar donde la evolución pierde la paciencia, bajo tierra. Si en el aire y en el agua la naturaleza todavía juega con formas distintas, en el mundo subterráneo pasa algo muy diferente. Abajo, en la tierra, parece que la evolución se vuelve estricta, casi como si dijera, aquí no hay creatividad, aquí hay reglas.
Porque el subsuelo es un infierno para casi cualquier cuerpo. No hay luz, el oxígeno es limitado, el polvo y la tierra entran a ojos, nariz y oídos, el movimiento no es correr ni nadar, es empujar materia sólida. Y empujar materia sólida no perdona. Si no tienes el cuerpo correcto, no sobrevives. Y por eso, una y otra vez, en lugares distintos del mundo, aparecen animales que parecen hechos con el mismo molde, el diseño topo. Europa y parte de Asia tienen topos clásicos, los que mucha gente conoce. África tiene los llamados topos dorados, que ni siquiera son parientes cercanos de los topos europeos. Y Australia tiene algo que parece una broma evolutiva, los topos marsupiales, que tampoco son parientes cercanos de los otros dos. 3 regiones del planeta. 3 historias distintas. Linajes separados por muchísimo tiempo. Y sin embargo, ponlos lado a lado y la mayoría de la gente juraría que son el mismo tipo de animal. Cuerpo cilíndrico, cuello casi inexistente, ojos pequeñísimos, a veces cubiertos, orejas externas prácticamente ausentes, patas delanteras convertidas en palas con uñas poderosas, y un pelaje tan denso y acomodado que puede moverse en cualquier dirección para no atorarse con la tierra. Es como si el subsuelo obligara a los mamíferos a firmar un contrato: si quieres vivir aquí, te vuelves topo. Y lo más inquietante es que no solo convergen en verse como topo. También convergen en cómo funciona su cuerpo por dentro. Abajo hay menos aire, así que el cuerpo necesita aprovechar mejor el oxígeno. Por eso, distintos animales excavadores han desarrollado maneras de funcionar en ambientes pobres de oxígeno sin colapsar. No hace falta que memorices palabras raras para entenderlo: si hay poco aire y te estás moviendo dentro de tierra compacta, tu cuerpo necesita una estrategia para no asfixiarse. Y la selección natural, una vez más, empuja hacia soluciones parecidas. Pero como siempre, la naturaleza copia la idea general y luego mete variaciones pequeñas, como si cada línea evolutiva firmara el mismo contrato pero escribiera sus cláusulas con estilo propio. Hay topos europeos que tienen algo que suena a película de ciencia ficción. Una especie de dedo extra que en realidad no es un dedo normal, sino una estructura que les da más superficie para cavar, como una herramienta integrada en la mano. Y algunos topos dorados africanos desarrollaron una habilidad rarísima: sienten vibraciones del suelo con una sensibilidad enorme, como si la cabeza funcionara como detector de temblores, ayudándoles a ubicar presas sin verlas. En el topo marsupial australiano, la cosa se pone todavía más absurda. No siempre deja túneles permanentes. Puede nadar a través de arena suelta con un movimiento de cuerpo que hace que el suelo se cierre detrás de él y casi no quede rastro, como si fuera un nadador bajo el agua, pero en arena. 3 versiones del mismo concepto: sé un topo. Y aún así, cada uno tiene su giro. Aquí vale una pausa rápida porque este es el corazón del video: si la evolución fuera puro azar sin dirección, esperarías una variedad enorme de formas subterráneas. Pero cuando miras el planeta, lo que ves es repetición. Repetición por necesidad. Por límites. Y esto se pone más descarado todavía con un caso que ya es leyenda entre biólogos: la obsesión del universo con los cangrejos. Si esto te está volando la cabeza, suscríbete y comparte. En serio. Porque lo que viene es de los temas que más comentarios generan, porque parece meme, pero es real: animales que no son cangrejos, deciden volverse cangrejos. La evolución en modo autoplagio. El fenómeno cangrejo. Hay un chiste famoso en biología que dice: todo termina volviéndose cangrejo. Suena como exageración, pero cuando te asomas al árbol familiar de los crustáceos, te das cuenta de que no está tan lejos de la verdad. Existe incluso un término para esto: carcinización, que básicamente significa que distintos crustáceos, que no eran cangrejos verdaderos, con el tiempo evolucionaron hacia una forma parecida a la de un cangrejo. Y pasa tantas veces que los científicos dejaron de sorprenderse como antes. Los cangrejos verdaderos, los que todo el mundo imagina cuando escucha cangrejo, tienen un diseño muy reconocible: cuerpo aplanado, cola reducida y doblada debajo del cuerpo, caminar lateral, y patas con pinzas que sirven para todo: agarrar, cortar, defender, comer, empujar, levantar, excavar.
Es un paquete completo. Un multiherramienta viviente. Y ese paquete fue tan efectivo que la evolución lo hizo una vez. Y luego empezó a repetirlo en otros grupos que no eran cangrejos. Por ejemplo, los cangrejos rey, king crabs, son un caso clásico de confusión. Se ven como cangrejos gigantes con armadura, pero su historia está relacionada con animales que antes vivían usando conchas, como los cangrejos ermitaños. O sea, no nacieron cangrejos en ese sentido, llegaron al modo cangrejo desde otra forma. Y lo increíble es que todavía puedes ver pistas de su pasado en ciertas asimetrías o detalles del cuerpo que no parecen típicos de un cangrejo clásico. Es como si se hubieran puesto el disfraz perfecto, pero se les notara un poco la costura. Hay otros casos igual de descarados, los llamados cangrejos porcelana, que parecen cangrejos, se comportan como cangrejos, tienen la vibra de cangrejo, pero están más emparentados con otros crustáceos de forma distinta. Y luego están los casos extremos, como el cangrejo de coco, que además de tener forma de cangrejo, se volvió un monstruo terrestre capaz de trepar y romper cosas con una fuerza impresionante en las pinzas. No necesito darte números para que lo imagines. Piensa en un animal que puede abrir cocos con sus pinzas como si fueran herramientas y que se mueve por tierra con armadura. Esa cosa existe. Y no es una película. Entonces, ¿por qué la evolución insiste tanto en fabricar casi cangrejos? ¿Por qué ese diseño se repite con una cara de otra vez lo mismo? La respuesta es más simple de lo que crees. En ciertos ambientes, el cuerpo tipo cangrejo es increíblemente práctico. Un cuerpo aplanado baja el centro de gravedad, lo que te da estabilidad en zonas con oleaje, rocas y corrientes que te empujan. La cola doblada debajo del cuerpo, en vez de estar larga y expuesta, se convierte en una parte protegida, como si guardaras una pieza vulnerable adentro de una armadura. Y además, te quitas de encima el costo de mantener una cola grande para huir a toda velocidad, algo que quizá no necesitas tanto si tu estrategia es más aguantar, defender, esconderte, moverte con control. Y el caminar lateral, que mucha gente ve como chistoso, tiene una ventaja. En ciertas superficies y con ciertos depredadores, moverte de lado puede ayudarte a maniobrar mejor, a esquivar y a meterte entre grietas sin perder equilibrio. No es que el cangrejo camine raro por accidente. Camina así porque funciona en su mundo. Y las pinzas son el remate perfecto, son herramienta y arma al mismo tiempo. Son como tener manos que también son cuchillos y martillos. Si tú fueras un crustáceo viviendo entre rocas, con depredadores cerca, con comida escondida, con necesidad de defenderte y de alimentarte, el paquete cangrejo es una maravilla. Por eso, diferentes líneas evolutivas llegan a ese resultado. No porque estén copiando a un cangrejo como si fuera un modelo de Instagram. Llegan ahí porque ese diseño soluciona problemas reales con una eficiencia brutal. Ahora, aquí viene el giro más importante del video. Esto no es la evolución repitiendo por flojera. Esto es la evolución repitiendo porque el universo pone límites. Y esos límites no dependen de la biología. Dependen de física, química y del ambiente. La idea que lo explica todo, el espacio de soluciones no es infinito. A mucha gente le gusta imaginar a la evolución como un artista con creatividad infinita. Pero lo que muestran estos ejemplos es otra cosa, la evolución es más como un ingeniero atrapado en un mundo con leyes estrictas. Si quieres moverte rápido en el agua, la forma del cuerpo no puede ser cualquier cosa. Hay formas que cortan el agua mejor, que gastan menos energía, que empujan más eficiente. Por eso aparecen torpedos vivientes una y otra vez, aunque empiecen desde reptiles, mamíferos o peces. Si quieres planear entre árboles, la aerodinámica te castiga si no tienes superficie, control y estabilidad. Por eso aparecen membranas. Si quieres vivir bajo tierra, la mecánica de empujar suelo te obliga a cuerpo cilíndrico, patas tipo pala y sentido de vibraciones. Si quieres sobrevivir entre rocas y olas, el diseño cangrejo te da estabilidad, armadura y herramientas. No es magia. Es que el ambiente hace preguntas, y solo hay ciertas respuestas que funcionan. Y ojo, esto no significa que la vida sea aburrida. Al contrario.
La vida es increíble por cómo llega a soluciones similares con piezas distintas. Como la polilla colibrí y el colibrí, por fuera se parecen en función, por dentro son mundos distintos. O como el ictiosaurio y el delfín, uno reptil, otro mamífero, misma vibra oceánica. Es hermoso y extraño al mismo tiempo. Pausa rápida porque aquí es el punto perfecto para retención. Si te quedas hasta el final, vamos a cerrar con la pregunta más loca de todas. Si la naturaleza repite soluciones aquí, ¿qué pasaría en otro planeta? ¿Volverían a existir delfines, topos o cangrejos en mundos alienígenas? Suena a ciencia ficción, pero la lógica es tan simple que da miedo. Así que suscríbete y quédate, porque esa parte final es la que te deja pensando. Cuando la evolución inventa lo mismo por dentro, ver, oír, sentir, sin copiarse. Hasta ahora hemos hablado de formas, delfín/diagonal ictiosaurio, polilla colibrí/diagonal colibrí, tenrec/diagonal erizo, planeadores, topos, cangrejos. Pero hay una parte aún más inquietante. A veces, la evolución no solo copia la forma, también copia la función de maneras tan específicas que parecen demasiado exactas para ser coincidencia. Y ahí es donde mucha gente se confunde, porque piensa, ok, el cuerpo se puede parecer, pero lo de adentro debe ser diferente. Y sí, muchas veces lo es. Pero otras veces, la convergencia se vuelve tan intensa que hasta los sentidos terminan siguiendo rutas parecidas. No porque haya un plan maestro, sino porque la física te obliga. Piénsalo con un ejemplo sencillo, si tú quieres detectar luz, no hay 1000 maneras mágicas de hacerlo. Necesitas algo que reaccione a la luz y que convierta esa señal en información útil. Y por eso, en el planeta, los ojos aparecen una y otra vez con diseños que, aunque cambien en detalles, terminan siendo sorprendentemente parecidos. Lo mismo con detectar vibraciones en el suelo, con oír sonidos a distancia, con percibir movimientos en el agua. Hay un menú limitado de soluciones que funcionan. Y aquí entra un caso que ya mencionamos y que vale oro porque es casi perfecto para el público, la ecolocación, o sea, ver con sonido. Suena como superpoder, pero es simplemente física aplicada. Haces un sonido, ese sonido rebota, tú interpretas el eco y con eso mapeas el entorno. En el agua, en la oscuridad o en lugares con poca visibilidad, esa habilidad es una ventaja enorme. Resultado: aparecen murciélagos. Aparecen delfines. Aparecen algunos animales pequeños. No porque se copien, sino porque la idea funciona y el universo te da pocas opciones para lograrla. Ahora, métete esto a la cabeza porque es la clave del video. La evolución es un buscador de soluciones eficientes y cuando un truco funciona, el planeta encuentra la manera de llegar a él una y otra vez. Entonces, ¿la evolución es predecible? La pregunta que da miedo. Aquí es donde se pone filosófico, pero sin ponernos pesados. Mucha gente cree que si rebobinas la historia de la vida y la vuelves a correr, todo sería totalmente diferente. Y sí, muchos detalles serían diferentes. No verías exactamente los mismos animales, ni los mismos colores, ni la misma historia. Pero cuando miras la convergencia, parece que hay algo que se repite, las grandes soluciones. Si hay océanos, la vida que se mueve rápido en el agua tiende a volverse torpedo o delfín-like en forma general. Si hay bosques altos, aparece el impulso de planear. Si hay subsuelo, aparece el modo topo. Si hay costas rocosas con olas, el modo cangrejo tiene muchas probabilidades de aparecer. No porque sea destino, sino porque es lo que mejor funciona bajo esas condiciones. Y eso tiene implicaciones que parecen ciencia ficción, pero son pura lógica. Imagínate un planeta con océanos. No estoy diciendo que haya delfines como los de la Tierra. Pero si hay animales que respiren aire y vuelvan al mar, y si necesitan nadar rápido y eficiente, las leyes del agua no cambian solo porque el planeta sea otro. El agua sigue teniendo resistencia. La velocidad sigue castigando formas mal hechas. Entonces, el resultado probable es que la vida encuentre un cuerpo que corta el agua con eficiencia. En otras palabras, algo que, visto desde lejos, se parecería a un delfín, aunque por dentro sea totalmente distinto.
Ahora imagina un planeta con bosques o estructuras altas tipo selva. Para un animal pequeño, bajar al suelo puede ser peligroso. Entonces aparece el problema: ¿cómo paso de un árbol a otro sin convertirme en comida? Si el aire funciona con reglas parecidas, planear con membranas es una solución eficiente. Y no sería raro que algo evolucione membranas entre extremidades, cola que controla el vuelo y maniobras para aterrizar. No sería copia de la Tierra. Sería copia de la física. Y si en ese planeta hay ecosistemas subterráneos, el animal que sobreviva ahí probablemente tenderá a forma cilíndrica, ojos reducidos, patas excavadoras, pelaje o recubrimiento que no estorbe al moverse en túneles. Otra vez, modo topo. Y sí, si hay costas con olas y nichos donde un cuerpo bajo, estable y armado es útil, la probabilidad de que aparezca un modo cangrejo no es cero. Y eso es lo que hace que el fenómeno sea tan gracioso y tan inquietante a la vez. El universo parece tener un gusto particular por ese diseño. La frase clave, no es que la evolución no tenga imaginación, es que el mundo tiene límites. Aquí es donde cerramos el concepto de manera redonda para que el espectador se quede con una idea fuerte. La vida es creativa, sí. Pero la creatividad ocurre dentro de un espacio limitado. La física, la química y el ambiente definen un campo de juego. La selección natural elige lo que funciona. Y con tiempo suficiente, muchas líneas diferentes terminan llegando a respuestas similares porque esas respuestas son las mejores disponibles. Por eso ves lobo en distintos continentes en distintos momentos. Por eso ves delfín en reptiles y luego en mamíferos. Por eso ves colibrí en un insecto. Por eso ves erizo en Madagascar que no es erizo. Por eso ves planeadores en lugares separados por océanos. Por eso ves topos que no son parientes. Por eso ves cangrejos que no eran cangrejos. La naturaleza no está obsesionada con repetir por capricho. Está obsesionada con sobrevivir. Mini gancho para retención antes del cierre final. Y aquí va un dato mental que deja picada a la gente: si todo esto es cierto, entonces la convergencia no es una rareza. Es una regla escondida. Y si es una regla escondida, eso significa que la evolución, en lo grande, no es tan impredecible como nos gusta pensar. No en detalles, pero sí en la forma general de resolver problemas. Eso es brutal. Pausa rápida: si este enfoque te está gustando y te está cambiando la forma de ver a los animales, suscríbete a Jurassic Files y comparte este video. Porque este tipo de temas no solo son interesantes, son perfectos para que la gente se quede hasta el final, comente, discuta y el canal crezca con retención real. Y ahora sí, vámonos al cierre final, pero con una última pregunta: si el planeta repite soluciones, ¿qué pasa si los humanos desaparecemos? ¿Saldrá otra cosa inteligente después? ¿Y si los humanos se extinguieran, la naturaleza volvería a copiar la inteligencia? Aquí es donde el tema se vuelve gigantesco, porque ya no estamos hablando de delfín o cangrejo, sino de algo que a todos nos pega: nosotros. Después de ver tantos ejemplos, es normal que te caiga la pregunta como un martillazo: si la evolución repite soluciones cuando el problema es el mismo. ¿La inteligencia avanzada es otra de esas soluciones repetibles? ¿O somos un accidente irrepetible? La respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. Pero hay una forma muy buena de pensarlo sin caer en ciencia ficción ni en promesas raras. La inteligencia, como la nuestra, no apareció de la nada. Es el resultado de una cadena larguísima de pequeñas ventajas acumuladas. Mejor memoria. Mejor coordinación. Mejor comunicación. Mejor capacidad de aprender y enseñar. Y, sobre todo, mejor capacidad de cooperar. Porque una cosa es ser listo individualmente y otra cosa es ser una especie que puede transmitir conocimiento como si fuera una herencia invisible. Eso es lo que nos hizo peligrosos, en el sentido evolutivo. No solo vivimos, aprendimos más rápido que el entorno. Ahora, lo interesante es que el planeta ya ha tocado ese camino más de una vez, aunque no llegue exactamente a nuestro nivel.
Piensa en cuervos resolviendo problemas, en pulpos abriendo recipientes, en delfines con conductas sociales complejas, en grandes simios aprendiendo herramientas. No son humanos. Pero sí muestran que cuando hay presión y oportunidad, la inteligencia aparece como una estrategia real. Y si el ambiente siguiera recompensando la flexibilidad, el aprendizaje y la cooperación, entonces no sería descabellado pensar que otra especie, con el tiempo suficiente, podría acercarse a algo parecido. No Homo sapiens 2.0, sino otro tipo de inteligencia que, vista desde afuera, haría que digas, ok, aquí hay alguien más jugando a largo plazo. Eso no significa que la historia se repita exacta. Significa algo más escalofriante, que las grandes ventajas tienden a aparecer cuando el mundo las premia. Y la convergencia nos dice que, cuando el juego se parece, las jugadas ganadoras se parecen. Lo que la convergencia te está gritando en la cara. Después de todo este viaje, la idea más importante no es mira, se parece a un delfín o todo quiere ser cangrejo. La idea importante es esta, la evolución no es un artista pintando lo que quiere. Es un sistema de prueba y error dentro de reglas duras. Y esas reglas no negocian. El agua exige ciertos cuerpos para nadar rápido. El aire exige ciertas superficies para planear. La tierra exige fuerza, forma y estructura si quieres excavar. La costa exige estabilidad y armadura. Y cuando una forma resuelve un problema de manera eficiente, esa forma se vuelve una especie de imán evolutivo. Por eso la naturaleza parece copiar y pegar. Porque no está copiando por copiar. Está llegando al mismo resultado porque el resultado funciona. Regla 1. El mundo tiene límites. No puedes nadar rápido con un cuerpo que frena el agua. No puedes planear sin superficie suficiente. No puedes excavar sin fuerza y sin una forma que empuje tierra. No puedes vivir en la oscuridad sin adaptaciones sensoriales distintas. Las reglas del juego, en cada ambiente, te empujan hacia soluciones similares. Regla 2. La selección natural no tiene paciencia con lo mediocre. Si una solución funciona 5% mejor, con el tiempo se impone. Y si ese 5% se acumula por miles y miles de generaciones, terminas con animales que se ven como si alguien los hubiera diseñado con un propósito exacto. Pero no fue un diseñador. Fue supervivencia. Regla 3. El mismo problema produce respuestas parecidas, aunque empieces desde lugares completamente distintos. Reptil al mar, te vuelves delfín, ictiosaurio. Mamífero al mar, te vuelves delfín otra vez, delfines y ballenas. Insecto que quiere néctar sin posarse, colibrí versión polilla. Mamífero pequeño con depredadores, erizo versión tenrec. Vida en árboles con suelo peligroso, planeas. Vida bajo tierra, topo. Vida en costa rocosa, cangrejo. Eso es convergencia. Y el golpe final. La convergencia también te enseña humildad. Porque nos gusta pensar que somos únicos en todo. Y sí, somos especiales en muchas cosas. Pero también somos un producto de reglas. Nuestro cuerpo tiene soluciones que se repiten en otros animales. Nuestros sentidos comparten lógicas con otras especies. Nuestra cooperación tiene paralelos. Nuestro modo humano no vino de un truco mágico, vino de un mundo que premió ciertas cosas. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo brutal. La vida es increíblemente diversa, pero a la vez está limitada por las mismas leyes en todos lados. Por eso el planeta es creativo, dentro de fronteras. Así que la próxima vez que veas un animal y digas se parece a, no lo descartes como coincidencia. Tal vez estás viendo una de las cosas más raras y más hermosas de la evolución, la tendencia a llegar al mismo lugar por caminos distintos. Es como si el planeta estuviera resolviendo el mismo rompecabezas una y otra vez, con piezas diferentes. Y aquí te dejo con una pregunta final, de esas que se quedan pegadas: si mañana desapareciera la humanidad y la vida tuviera millones de años más, ¿qué crees que volvería a aparecer? ¿Otro animal tipo delfín? ¿Otro modo topo? ¿Otro cangrejo? Y quién sabe, quizá otra inteligencia que,
desde su perspectiva, también miraría el mundo y se preguntaría por qué la naturaleza insiste en repetirse. Si te gustó este video y quieres más historias así, suscríbete a Jurassic Files y compártelo. Porque aquí no solo hablamos de criaturas extintas o misteriosas, hablamos de las reglas invisibles que hacen que el mundo sea como es. Y mientras más gente entienda estas historias, más grandes se vuelven las posibilidades del canal. Nos vemos en el siguiente.